El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. A la mano que está a tu lado, dile: Dios te bendiga. Puedes tomar asiento, vamos a compartir palabra de Dios en este día. Esto es una palabra maravillosa. Alguno dirá: pastor, usted siempre dice lo mismo, que la palabra de Dios es maravillosa. Pero por cierto, esta palabra es tremenda. Mira, en todos los años de ministerio, creo que es la primera vez que predico este mensaje, 23 años. Es una palabra maravillosa de Dios, que han pasado muchos años, 23 años han pasado para que Dios me hable y me enseñe esta palabra a mí, para que luego yo pueda enseñártela a ti. Así que este es un día maravilloso, un día de bendición. Hoy no iba a predicar porque ciertamente tenía una contractura tremenda que no podía doblar el cuello para ninguna parte. Entonces digo, voy a estar contracturado y en cuanto me quiera mover, tal vez voy a caer al piso desmayado. Pero digo, bueno, este mensaje es un mensaje de bendición. Y todas las situaciones las va acomodando Dios para que pueda hablarnos una vez más y pueda enseñarnos una vez más qué es lo que Él quiere mostrarnos. ¿Cuál es la palabra que quiere hablarnos? Aún este mensaje suele parecer confuso. Y hay personas que o no lo han predicado nunca, o lo predicaron y tal vez no comprendieron la profundidad, porque ciertamente algunos enseñan el mensaje, pero tal vez no conocen toda la profundidad de la palabra. Este mensaje es un mensaje tremendo de Dios. Y vamos a leer la escritura así en el libro de San Lucas, Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 12. Capítulo 12, Evangelio según San Lucas. Vamos a leer a partir del versículo 49 y leemos esta palabra en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suma hasta la eternidad de los cielos. Alabanza y toda oración. Aleluya. Es una palabra maravillosa esta. Algunos la han malinterpretado o algunos han entendido gran parte nada más sin entender lo más profundo. Otros directamente lo han dejado estar o pasar de largo esta palabra. Dice la escritura así. Algunos les llama la atención esto, que el Señor por primera vez dice: yo no vine a traer unión, yo no vine a traer paz. Algunos dicen: pero el mensaje de Cristo no es de unión y de paz. Pastor, usted está equivocado. Esto tiene que haber alguna confusión en esto. El mensaje de Dios es un mensaje de paz y es un mensaje de unidad. Pero sin embargo la escritura aquí dice que por boca del Señor, no dice un discípulo. A mí me parece que tenemos que a veces estar en disensión. A mí me parece que a veces la casa se va a dividir. No, lo dice el mismísimo Jesús de Nazaret. Dice la escritura: ¿pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, dice el Señor, sino disensión, división, diferentes puntos de vista. Dice el Señor, porque de aquí en adelante 5 en la familia estarán divididos. 5. Imagínate, si una familia está dividida, ¿qué esperar de un barrio? ¿Qué esperar de una ciudad, de una nación? Es imposible que pueda haber unión. Dice la escritura entonces, el título aquí que le han puesto los hombres, dice: Jesús causa de división. Algunos dicen: pastor, pero Dios es amor, Dios es unión, Dios es paz.
Pero el Señor dijo, ¿ustedes piensan que yo he venido para dar la paz? El Señor dice, no, no les voy a dar la paz. Dice aquí, he venido para dar paz en la tierra. Os digo, no, dijo el Señor, no voy a traer paz en la tierra. Y de hecho fue así. Por eso la gente dice, Dios no existe, porque si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras? El Señor dijo, yo no voy a venir a dar paz a la tierra, voy a traer disensión en la tierra. ¿Y qué es el versículo, pastor, que dice el Señor? Dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Esa es una paz interior, una paz del corazón. Es una paz en la vida. Pero sin embargo, el Señor dice, si tú crees en mí, en el mundo tendrás aflicción. Porque cuando antes tú tomabas, te emborrachabas, cuando te drogabas, cuando salías con mujeres, todo el mundo se reía contigo, te quería, te traían te arrimaban a un lado, te compartían, ibas a la fiesta de ellos venían a tus fiestas. Sin embargo, ahora que te ven con una Biblia, parece que tienes la peste. Ahora que te ven que tú vas a la iglesia, parece que tú eres como un bicho raro, un despreciable. Se cumple la palabra. El Señor dijo, yo he venido a traer división. No he venido a traer unión. Y no he venido a traer paz a la tierra, sino división. Esto les resultó chocante a muchos. Por eso este versículo no se enseña, porque no se comprende. Y al no comprenderse se tiene miedo de dar un mal mensaje. Sin embargo, Dios, después de 23 años, me hizo entender la profundidad de esta palabra y pude comprenderla. Y todo lo que puedo entender te lo predico. Lo que no entiendo, no lo predico. Para no sembrar confusión, espera el tiempo de cada mensaje. Este mensaje tuvo su tiempo. Tuvieron que transcurrir 23 años para que este mensaje pueda salir a la luz a través de una predicación y llegar a diferentes corazones a través de la radio y de diferentes medios digitales. El Señor pues entonces le habla a los discípulos, le habla a las multitudes. Las multitudes decían, queremos un Dios que nos una, queremos un Dios que traiga paz, queremos un Dios que une a la familia. El Señor dijo, ¿saben? Tengo una mala noticia para darles. Esta bendición no va a unir. Esta bendición no trae paz, trae disensión. ¿Cómo puede traer disensión? ¿Cómo puede traer división? Dice, 5 en una familia, 3 pensarán una cosa, 2 pensarán otra cosa. 3 estarán de acuerdo con la Biblia, o 2 estarán de acuerdo con la Biblia, y otros 3 no. O uno solo que a duras penas llega a su casa. Tenía un hermano que la madre agarraba la Biblia y se la revoleaba por la ventana. Antes, se lo encontraba la madre en los bailes. Un día estaba bailando con sus amigos, tomando, y de repente se chocó con alguien y le golpeó atrás y le dijo, disculpe, le dijo. Y de repente dijo, mamá, le dijo. Estaba la madre en el baile y él había, sin darse cuenta, se había golpeado con alguien atrás y le encontró a la madre. Estaba todo bien entonces. Pasado algunos años, este varón conoce a Dios, al Dios de la salvación, al Dios de la bendición, al Dios de la unidad, al Dios de la fe, al Dios de la gloria, al Dios de la prosperidad, al Dios de la paz. Y de repente el hogar se divide por causa de Dios. Ahora por causa de Dios la madre no podía ni ver a su hijo. Cada vez que lo veía con la Biblia, se la revoleaba para afuera. Se la tiraba, le arrancaba hojas. ¿Cómo era antes? Antes nos queríamos todos cuando hacíamos maldades, y ahora hay una pared, hay un muro que nos divide. El Señor dijo, yo no vine a traer paz. Yo no vine a... ¿Pensáis que he venido a traer paz al mundo? Dijo el Señor. Os digo, no, dice el Señor. Dice la Escritura, ¿pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Y de repente, la palabra que parecía comprensible para los discípulos se torna incomprensible. El Dios que nos viene a hablar de un mundo nuevo, de un mundo de gloria, de un mundo de unión, de paz, de esperanza, nos habla ahora que en el mundo no va a haber unión, que en el mundo no va a haber paz. Nos habla que va a traer disensión. Nos habla de que la palabra por momentos va a ser causa de problemas. ¿Cómo va a ser causa de problemas? El pecado nos une, compartimos lo mismo. Pero de repente cuando el pecado ya no nos une, la palabra nos divide. La Escritura nos divide. Los valores morales. Alguien quiere caminar de una forma en la vida y otro dice, yo ya no quiero drogarme más. Y los amigos dicen, no, no sé qué se la da ahora. Ya no quiere fumar, no quiere drogarse. No sé qué piensa. Pero antes eras realmente nuestro amigo, tomabas con nosotros. Salías a robar con nosotros. Así le pasó a cierto joven. Este joven vivía drogándose.
vivía robando. Rodeado de amigos estaba siempre. Un día escucho un mensaje como este, el mensaje de la palabra de Dios. Acepta a Cristo en su corazón, asiste a una de las cruzadas de milagros, recibe un toque de Dios. Su vida cambia de la noche a la mañana. Y de repente algo sucede. Luego me comenta diciendo, mis amigos me hicieron a un lado. Mis amigos ya no se juntan conmigo. Pero sin embargo, luego dijo, pero no importa, porque lo importante es que Dios está conmigo y que la bendición está conmigo y es lo que quiero cuidar y es lo que quiero proteger. Así que estoy en fe, estoy en esperanza, camino en bendición. Aleluya. Y aleluya. Dice la Escritura, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. ¿Qué podemos aprender de esta palabra? Lo primero que vamos a aprender de esta palabra es que la palabra es que el Señor dijo, yo he venido a dividir, a dividir. Algunos dicen, no pastor, eso no quiero escucharlo nunca, porque si no la gente va a decir, vamos a terminar como fanáticos locos de Dios, que en el nombre de Dios hacemos cosas terribles. Estamos escuchando día a día que en el nombre de Dios se ponen bombas, hacen volar restaurantes, colegios, se atacan un país a otro país, a través de, no solamente del terrorismo, sino de los estados, en guerra, o en esas escaramuzas de guerra, porque uno dice mi Dios es este Dios, el otro dice mi Dios es el otro Dios, y ahora usted también dice en la Biblia que Dios va a traer división, pero la división que va a traer Dios es otra división, dice la Escritura, porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Voy a partir, voy a dividir, dice el Señor. ¿Sabes? El principio de la bendición es dividir. Y alguno dirá, es un mensaje raro el que usted da. Porque eso es lo malo, dice, divide y reinarás. Eso es como algo, como un consejo malo. Como un consejo de alguien que no tiene a Dios. Sin embargo, el principio de la bendición es dividir. Si tú quieres andar en bendición, tienes que aprender a dividir. Para poder multiplicar, primero tienes que aprender a dividir. Para poder sumar, tú primero tienes que aprender a dividir. Si tú no sabes dividir, tú no podrás sumar y no podrás multiplicar. Y alguno dirá, ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se entiende por dividir en la palabra? La Escritura dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Era una masa informe, una masa sin forma. Y el Espíritu de Dios se movía sobre esa masa sin forma. Era agua, era tierra, eran los elementos mezclados. Más dice la Escritura que eran las tinieblas. Más dice la Escritura que Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue. Como está yendo en medio de la oscuridad, aparece un destello de luz. Pero sin embargo la luz se mezclaba con las tinieblas. Algunos dirán, ¿cómo es eso? Nunca vi. La luz es luz y las tinieblas tinieblas. Cuando a veces está nublado profundamente y muy oscuro, y de repente se entrecortan las nubes oscuras y entran algunos destellos de luz por allí, que se ven como haces de luz, que caen del cielo a la tierra, salteados, alejados unos de otros. Sin embargo, reina la oscuridad. Y la luz está mezclada con la oscuridad, porque a pesar de que hay oscuridad, hay algunos rayos de luz. Y a pesar de que hay algunos rayos de luz que caen, son tan pequeños que no logran vencer a la oscuridad. El cielo sigue cerrado, oscuro. En algunas partes a lo lejos se ven algunos destellos de luz, rayos que caen por allá, en la lejanía. Se mezcla la luz con las tinieblas. Cuando alguien sale de noche con una linterna, nadie dice, oh, fue hecha la luz. Si no dice, alumbrame aquí, a ver. Y el otro dice, ¿dónde? No, para acá. Y cuando alumbra aquí, deja de alumbrar allá. Y dice, ahora alumbrame a ver la cerradura. Y dice, se me cayó la llave. Alumbrame, pero si me dijiste que alumbre aquí, pero ahora se me cayó la llave. Entonces cuando alumbra la llave, deja de alumbrar la cerradura. Cuando alumbra la cerradura, deja de alumbrar la llave. La luz se mezcla con las tinieblas. En una proporción de luz pequeña y de grandes tinieblas. Algunos dirán, bueno, pero con una linterna, supongamos que traemos muchos faros. Aún en las noches de niebla, se ven los faros de luces por allí en los barrios.
Y tú te alejas y ya la luz no llega. Te acercas y otra vez te da la luz. Aun cuando la proporción pareciese grande, tú cuando vienes en un avión a una ciudad, ves un puntito de luz en medio de una gran oscuridad. Los que estamos en la ciudad decimos, la ciudad está iluminada. Los que están de arriba dicen, es un punto de luz nada más en medio de una gran oscuridad. En el principio dice la Escritura que la luz estaba mezclada con las tinieblas. Entonces Dios dijo, fue la luz, pero sin embargo estaban mezcladas. Y Dios tuvo que hacer, lo primero que hizo Dios es dividir. Era la única forma. Dice entonces que dividió Dios y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y puso las lumbreras, las grandes lumbreras en el espacio, en el firmamento, en la bóveda celeste, que alumbrasen y que distinguiesen la luz de las tinieblas. Y así fue la primera separación, luz de las tinieblas. Algunos dicen, ¿por qué no puedo hacer la bendición? Y porque tú no entiendes el principio de la división. El Señor dijo que al principio el Señor dividió la luz de las tinieblas. Y si tú no sabes dividir, entonces tú mezclas tu bendición con la maldición. Tienes grandes bendiciones en ti, pero están mezcladas con el vicio, con el cigarrillo, con la televisión mala, con la pornografía, con los malos placeres, con los juegos de azar, con las malas palabras. Y dices, gloria a Dios, y al rato te golpeas el dedo y empiezan a salirte cantidad de malas palabras. Y tienes la luz mezclada con las tinieblas. Y no son provechosas. No aprovechan. El Señor dijo, para que sea provecho, entonces dividiremos la luz de las tinieblas. Para nosotros hoy en estos días no hay grande diferencia, porque algún hombre dirá, yo trabajo en la fábrica tenemos luz, tenemos calefacción. En los días antiguos, de noche no se podía trabajar, de noche no se podía sembrar, de noche no se podía viajar, de noche era el peligro, las tinieblas, la oscuridad, los tropiezos. Los caminos no eran hoy como hoy, que están las niñitas, y uno sigue las niñitas en la noche con las luces de su vehículo y puede viajar donde puede. En la antigüedad no había niñitas. Cierto día veníamos viajando por la ruta y se veían las niñitas y en el medio y las dos líneas fuertes a los costados. Y mi esposa decía, ¿ves algo? Sí, veo bien, le decía yo. Y veníamos charlando y venía manejando y de repente no hubo más niñitas. El color de la cinta asfáltica parecía ser el color del suelo. Y mi esposa dice, no veo nada. Dice, ¿cómo puedes distinguir? Ya no estaban las niñitas. Ya no se podía distinguir bien. Las luces, por más fuertes que eran, no alcanzaban a alumbrar correctamente. Entonces yo tuve que tomar alguna referencia de guía en las sombras de la terminación de la capa de la cinta asfáltica. Imagínate tú esto en la antigüedad. Los animales de repente iban por el camino y el dueño decía, ¿será este el camino? Y como estaba todo oscuro, dice, bueno, hasta que de repente empezaba a agarrar rocas y pozos y se daba cuenta que ese no era el camino. Luego detenía su carro, su marcha y decía, no podemos viajar de noche. No se podía. Para que sea de bendición tienes que separar la luz de las tinieblas. Para que en tu vida puedan ser provechosos los mensajes que escuchas todos los días, tienes que aprender a dividir. Porque te gozas con este mensaje y dices, sí, Dios me habló. Y luego viene tu amigo y te comienza a hablar todo lo malo que hizo. Y tú compartes con él lo malo. Entonces tienes grandes bendiciones que has captado, capturado, atrapado a través de la fe, a través del buen ánimo y de la esperanza, a través de los mensajes. Pero sin embargo, también convive contigo el pecado, el compartir con personas que no te son de bendición. Entonces tienes bendición y maldición mezclados. Y alguno dice, bueno, pero como dice alguno, ¿por qué me mezclas las comidas? Ay, que no se te va a mezclar en la panza, dice. ¿Cierto? Bueno, come la torta con arroz o con carne. Y dice, pero es asqueroso mezclar eso, lo salado con lo dulce. Y dice, de todas maneras se te va a mezclar en el estómago. Y algunos dicen, no importa, pero yo lo quiero comer separado. Lo disfruto más. Primero una cosa, luego otra, después el postre, después el helado, lo que fuere, y lo disfruto. Y si todo fuese una mezcla, el helado derretido, y dirás, ¿por qué me dio toda esta
esta taza con un líquido, ¿qué es? Es helado, pero está derretido. ¿Y qué? ¿En la panza no se te va a derretir? Y dice, entonces uno dice, pero a mí me gusta divididas las cosas, por etapas. Las puedo disfrutar, las comprendo. Así fue acostumbrado. Lo dulce, lo salado, lo agrio, la merienda, el almuerzo, cada cosa en su tiempo. Las bendiciones de Dios son iguales. Tú no puedes ser de bendición si tienes todo mezclado. La palabra por un lado, malas amistades por otro lado. Escuchas, al igual que escuchas esta palabra, luego escuchas a un hechicero, a un agorero, a alguien que habla del horóscopo, a alguien que habla de las técnicas para atrapar el amor, para hacer que tu pareja nunca se aleje de tu lado. Agorerías, cuentos de viejas, como dice la palabra. El principio de la bendición es la división, la separación. Dice el Señor entonces, separar la luz de las tinieblas. Alguno dirá, pastor, ¿sea eso todo? No, era el principio de la división. Luego dice el Señor que entonces las aguas se movían alrededor de la tierra. Y dijo Dios, júntese las aguas que están allá arriba de los cielos y las aguas que están abajo de la tierra, y hace una expansión entre ellas. Entonces era toda una atmósfera rodeada de agua, como un mundo acuoso. Dios dijo, vamos a poner un espacio en el medio, vamos a poner un aire en el medio, y esos fueron los cielos. Y las aguas de arriba se las denominó nubes, y las aguas de abajo seguían mezcladas con la tierra. Entonces Dios dijo, sepárense las aguas y júntense con las aguas de la tierra, por un lado, y descúbrase lo seco. Y dice que llamó a las aguas mares, y a lo seco lo llamó tierra. Y él me dirá, pero es lo mismo, la proporción de agua y de tierra no es lo mismo, viviríamos en un gran pantano. El mundo sería un gran lodazal, un gran pantano, agua y tierra en casi igual proporción. Tú pisarías y te hundirías como si fuese arena movediza, un mundo que sería invivible. No habría lugar firme. Dios dijo, vamos a separar las aguas por un lado y la tierra por otro lado. Y así ese fue el comienzo. Un Dios que mostró que el principio de la bendición era aprender a dividir bien las cosas, aprender a separar bien cada cosa en su lugar. El Señor dijo, yo no vine a traer paz. No crean eso, dijo el Señor. No he venido a traer paz, dijo el Señor, sino disensión, división. Los que creen y los que no creen. Ah, pastor, yo soy de esos que a la iglesia voy y me siento bien, y me siento cristiano, y voy a los de afuera y me siento también mundano. Entonces tú no eres parte de la división de Dios. Dice la Escritura que el Señor dividió. La Biblia dice que en un momento todo el pueblo de Israel estaban en tiempo de reyes, y el pueblo de Israel dijo, al final es todo lo mismo. El que cree en Dios se enferma, el que no cree en Dios se enferma. El que cree en Dios sufre escasez, y el que no cree en Dios sufre escasez. El que cree en Dios se separa, y el que no cree en Dios también se separa. El que cree en Dios a veces llora, y el que no cree en Dios también llora. El que cree en Dios tiene que pagar impuestos, y el que no cree en Dios paga impuestos igual. Al que cree en Dios a veces le va mal y a veces le va bien. Y al que no cree en Dios también a veces le va mal y a veces le va bien. Entonces se empezó a crear una conciencia y una idea de pensamiento de que era todo lo mismo. Creer en Dios y no creer era lo mismo. Si en definitiva todos vamos a ir al mismo agujero, dicen algunos. Todos vamos a ir al cajón. Todos vamos a terminar igual. Muere el que cree y muere el que no cree. ¿Qué diferencia hay? Entonces se corrió la voz entre la gente como un pensamiento que fue tomándose como una idea colectiva, un pensamiento colectivo. De repente Dios despierta el corazón de un hombre de Dios, y dice, ve a mi pueblo y háblales y diles lo siguiente, lo que yo te diré. Y dice que este varón fue y se presentó ante el pueblo y le dijo, ¿saben qué? Anoche Dios me habló. Y la gente lo miraba como diciendo, un loco más. Y dijo, Dios me dijo así: ustedes piensan que es igual entre el que cree y el que no cree, entre el que sirve y el que no sirve, entre el que busca y el que no busca a Dios. Pues verán, dijo Dios, el día en que yo actúe. Verán, dice Dios, el día en que yo me mueva. La diferencia entre el que cree y el que no cree.
entre el que busca y el que no busca, entre el que me sirve y el que no me sirve. Pues al que me sirve y al que me busca, lo libraré, lo bendeciré. Y al que me desconoce y me da la espalda, lo maldeciré, dice Dios. Lo castigaré. El pueblo entonces se quedó sorprendido. Ellos decían, pero no era que era lo mismo. A mí me dijo aquel que era lo mismo, leer la Biblia que no leerla es lo mismo. Si el que lee le va mal y el que no lee a veces también le va mal. El Señor dijo, yo vine a traer división. ¿Sabes? Dios después llama a un hombre. Y lo llama a un hombre y le dice, ven, yo te voy a llamar a ti a un tiempo de bendición. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Divide. ¿Cómo divide? Sí, divídete. Tú estás con tu familia. Sepárate de tu familia. ¿Y qué voy a hacer? Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis amigos, mis tíos, mis parientes, todos mis seres queridos están en esta tierra. No, le dijo Dios. Toma a tu gente y vete a la tierra que yo te mostraré. Y así comienza la fe. Abraham, llamado por Dios de Ur de los Caldeos, es como una pequeña separación. Es como que Dios agarra un pequeño puñado de cereales y los toma en la mano y los escoge para bendecirlo. Abraham se separa de su familia y le dice, me tengo que ir. Pero hijo, ¿por qué te vas a ir? ¿Cuándo volverás? Tal vez nunca, papá. ¿Cómo nunca? Me moriré y nunca más veré tu rostro. Es que Dios me dijo así, que me vaya. Él me va a enseñar algo nuevo. Él no te alcanzó con lo que te enseñamos. Él me va a bendecir y no te alcanza. Todas las familias acá disfrutan la vida. Pero Él me va a dar algo nuevo. Fue en vano todo lo que intentaron convencer a Abraham. Abraham tomó a su gente y se fue. Y dice que cuando se iba, su sobrino, Lot, le dijo, tío, llévame contigo. Pero tú tienes a tu padre, a tu familia. No importa, yo quiero la bendición que tú vas a buscar. Tú buscas bendición y tal vez no la hayas y le echas la culpa a la doctrina, le echas la culpa a la palabra, le echas la culpa a la iglesia, le echas la culpa a que eres un fracasado, a que no sabes interpretar la palabra. A mí le excusas. Tal vez el problema es que tú no sabes dividir y la bendición no viene. En esta ecuación tú tienes que primero dividir para luego sumar, para luego multiplicar. Si tú no divides, entonces la resta ocurre automáticamente. Todo disminuye, todo va para atrás. Y así Abraham se fue y Lot, su sobrino, lo siguió. Durante muchísimos años, nunca más, cuenta la Biblia, Abraham volvió a los suyos. Jamás. Dios le puso una división. Dios fue una causa de división. Pero no era para mal, era para bien. Él no podría mirar a lo lejos cuando tiene a su lado personas que le están diciendo Dios no existe, Dios no existe. No, ¿cómo vas a mejorar? No vas a mejorar. Si no hay trabajo, si en este país nadie prospera. Dios dijo, yo te quiero poner una mente nueva. ¿Qué pasa en una escuela? El padre dice, pero yo le enseño bien a mi hijo y no sé de dónde saca cosas. En tu casa tú le enseñas algo y en la escuela el niño aprende otra cosa. Es contaminado. Y tú quieres que él tenga un pensamiento nuevo estando en un entorno de maldición, en un entorno de vicio, de rebeldía, de desánimo. Jamás será de bendición. Tienes que aprender a dividir. Él mismo como joven tiene que decir, esta es la línea divisoria entre lo que yo soy, lo que quiero ser y lo que los demás son o quieren ser. El Señor dice así en el capítulo 12 del libro de San Lucas: ¿pensáis que os he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Y algo ocurre, sigue ocurriendo. Alguno dirá, pastor, cuente más. Bueno, la historia continúa. Este varón dice que engendra un varón que se llama Isaac. Y dice que Isaac engendra a Jacob y Esaú. Jacob engendra 12 hijos, uno de los cuales termina vendido por sus hermanos y se va a Egipto. Como esclavo lo venden. Finalmente dice que después de 400 años Dios le habla a un hombre, a un varón, y Dios le dice, yo quiero que tú libertes a mi pueblo. ¿Cómo ser de bendición al pueblo? Allí apareció Moisés, un hombre que aprendió a dividir las aguas que tú no puedes dividir. Y alguno dirá, pastor, pero es que si Dios me diese a mí el poder de Moisés, yo dividiría las aguas, no le quepa la menor duda. Para dividir las aguas, primero hay que aprender a dividir las aguas. Para dividir las aguas que tienes enfrente, primero tienes que llevar una vida en la que sepas distinguir y dividir lo malo de lo bueno.
Moisés no aparece un día y dice, ahora dividiré las aguas. Dice que un día Moisés dijo, pues bien, si yo soy un hombre judío cuya madre entrega a ese niño al río para no quitarle la vida, rescatado por la hija de Faraón y criado como un hijo de ella, pues si yo en realidad no soy egipcio, no soy de la realeza, si en realidad tengo fe, tengo Dios, tengo una patria, tengo un pueblo, tengo una creencia, ¿qué hago? Palacio, con bienes, con lujos, con mujeres, con vicio, con riquezas, con poder, o judío, esclavo, perseguido, más con Dios, con esperanza, con historia distinta, historia de fe. Él tuvo que elegir, como tú tienes que elegir. Y algunos dirán, bueno, yo puedo ser judío con los judíos y después soy egipcio con los egipcios. Está bien. Digamos, tomo lo mejor de los dos mundos, pastor. No soy sabio, ¿cierto? Entonces, cuando me presento ante los judíos, me pongo el brazalete, participo de las fiestas malas que hacían los judíos, de los rituales malos de ellos, y de repente vienen mis hermanos, los judíos, y comparto los cánticos de Dios, y soy hijo de Dios. No se puede. Dice la Escritura que no se puede servir a dos señores. O sirves a uno, o sirves a otro. No se puede servir al mundo y a Dios y a las riquezas. No se puede servir a las dos cosas. No significa que el hombre no pueda prosperar. Estamos hablando de aquellos que tienen la riqueza como su Dios. Hay muchos creyentes millonarios en el mundo, pero ellos no sirven a las riquezas. Las riquezas les son a ellos un medio para bendecir, para impulsar proyectos de evangelización en diferentes partes del mundo. Ellos no corren detrás de la riqueza como un Dios a quien deben alcanzar. Tú tienes que aprender primero a dividir para que las bendiciones luego vengan a ti. Entonces dice que Moisés agarró un día y se sacó su brazalete, tomó un día y se sacó sus vestiduras de egipcio, las tiró y se puso su ropa de hijo de Dios, el cual en ese momento estaba atravesando una situación adversa. Eran prácticamente esclavos. En un momento Moisés tuvo que tomar la decisión, renunció a la buena vida y tomó la esperanza de Dios. Hay jóvenes que dicen, yo no sé cómo hacer porque mis amigos, porque la música, porque hay compromisos, una y otra cosa, lo bueno de la juventud y todo. Tú tienes que tomar la decisión de Moisés. O te mantienes con un pie aquí y con otro pie allá, con las aguas unidas, o aprendes a dividir las aguas, o aprendes a dividir las aguas de arriba y las aguas de abajo, o aprendes a dividir lo seco, la tierra de las aguas. Lo seco se descubre por un lado y los mares por otro lado. Si no, será una masa uniforme de confusiones. Alguien mirará y dirá, ¿es agua? No es agua. ¿Es tierra? Tampoco es tierra. ¿Qué es? Y será como barro. Depende cómo lo mires. ¿Será así tu vida? Alguien te mira y dirá, es un creyente. O alguno dirá, parece medio demonio y medio ángel. Parece medio cristiano y medio incrédulo. Parece alegre y triste a la vez. Parece como el helado mezclado con carne. Y alguno dirá, eso está horrible. La Biblia dice que Dios llama a eso tibio. Y dice Dios, a los tibios los vomitaré de mi boca. Dios dice, más vale que fuese frío o caliente. Si fuese frío, te daría un mensaje y te reavivaría para que entres en bendición. Pero cuando te acostumbras a quedarte a mitad de camino, nadie te podrá rescatar. Nadie te podrá traer a tiempos de esperanza porque tú ya tienes a Cristo. Cuando tú escuchas de Cristo, tú dices, sí, pastor, la Biblia, Jesús que murió por mis pecados, ya lo sé todo. ¿Sabes tú esto? Que lo que tú tienes que separarlo, aprender a dividir para que sea de bendición. Dice la Escritura entonces que Moisés acepta que es un hijo de Dios, pobre, que va a ser perseguido, pero va a tener la bendición del Señor. Con el tiempo, saca al pueblo de Egipto, 400,000 hombres y mujeres, perseguido por Faraón con todo su ejército, y se para frente al Mar Rojo. Entonces Moisés clama a Dios, y Dios le dice a Moisés, ¿por qué me clamas?
¿Por qué pides? ¿Qué tienes en tu mano? La vara. Pues toma tu vara y golpea las aguas y divide las aguas. Así como yo dividí las aguas antes, divide las aguas. Dice que Moisés toma su vara y golpea las aguas y las aguas se dividen. ¿Cómo es entonces? Para entrar a la bendición tengo que dividir. Sí, Moisés tuvo que dividir. Primero dividió Egipto del pueblo judío, del pueblo de Dios. La vida cómoda sin Dios, o la vida a veces no tan cómoda, pero con paz y con fe. Y ahora para entrar a la tierra prometida tenía que volver a dividir las aguas. Si no dividía las aguas, ¿entraría a la tierra prometida? No. Si tú no divides las aguas, cuando alguien dice, yo no creo nada en la Biblia, en esto y lo otro, y tú te quedas callado como diciendo, silbas bajito, como... A Pedro en un momento le dijeron, tú eres de ellos. Dijo Pedro, yo no sé lo que están hablando. Sí, si hasta hablas como ellos, te vimos caminar con ese Jesús. Mujer, tú estás loca, dijo él. O sea, con Cristo era cristiano. Cuando se juntó con los incrédulos que lo acusaron, él dijo, no te conozco, no sé quién eres. Cristo, me suena, pero tengo un amigo que le decían Jesús. Pero ese que ustedes dicen, ni sé quién es. Y dice que seguía ahí al fuego porque era de madrugada. Hacía mucho frío. Habían encendido una hoguera en medio de la noche en la casa de un sumo sacerdote y lo llevaron a Jesús atrapado. Pedro quería saber qué pasaba. O sea, quería jugarse por Dios, pero no tanto. Yo quiero servir, pastor, a Dios. Bueno, venga el domingo a ayudar a los niños o salga a predicar. Bueno, pastor, pero de a poco, lléveme de a poquito. ¿Quieres servir o no quieres servir? ¿O quieres buscar o no quieres buscar? ¿O quieres entrar a la bendición o no quieres entrar a la bendición? Bueno, es como que quiero entrar, pero no tan bruscamente. Quiero ser bendecido, pero tampoco así. Que tenga que hacer cosas raras, sacrificios, o que tenga que ir a la iglesia siempre, comprometerme con Dios. No quiero compromisos. Entonces tú no puedes dividir las aguas. Entre que seguían hablando, vino alguien y le dijo, pero si tú estabas con ellos, tú eres Galileo. Dice que Pedro se asustó y comenzó a decir malas palabras. Dijo, viste, yo digo malas palabras, ni sé quién es ese hombre. Entonces el gallo cantó y Pedro se acordó de las palabras del Señor y salió de aquel lugar amargado, llorando tristemente, fracasado, porque no era ni un buen creyente ni un buen incrédulo. No servía ni para este mundo ni para el otro mundo. No podía ser de bendición ni aquí ni tomar lo bueno de lo de allá. Así dice que no tenía consuelo. Donde iba Pedro lloraba. Estaba desconsolado porque su fe era una fe que no fue de bendición. Porque para ser de bendición él tenía que dividir las aguas y decir, sí, yo soy de estos y ustedes son lo otro. No somos lo mismo, nunca seremos lo mismo. Podemos hablar el mismo idioma, decir las mismas palabras, comprar en el mismo supermercado, pero hay un abismo que nos separa. Tú no tienes a Dios, yo tengo a Dios. Tú no tienes fe, yo tengo fe. Tú no tienes principios, yo tengo principios. Tú no tienes sueños, yo tengo sueños. Tú no tienes un destino, yo tengo un destino marcado por Dios. Dice que entonces Moisés partió las aguas y las aguas se dividieron y el pueblo comenzó a correr por lo seco. Otra vez descúbrase lo seco. Y las aguas quedaron a un lado y a otro lado se retiraron. Y el pueblo corriendo por el medio de lo seco hasta que pasó al otro lado. Y las aguas se volvieron a cerrar. Aquel día, las aguas quedaron divididas. De este lado de las aguas, los que no creían. Las aguas en el medio. Del otro lado, los que creían. De este lado de las aguas, los que se creen dioses. Hasta el día de hoy están en pie las tumbas de los faraones que decían que eran dioses en la tierra. De este otro lado, los que se creen seres humanos, sabiendo que tienen un Dios y que van camino a conocer a su Dios. Los que estaban de aquel lado vivían en su tierra. Sin embargo, aquellos no tenían tierra porque buscaban una tierra de ensueño, camino a paraíso. Ellos iban camino al paraíso, camino a un mundo mejor, a un tiempo mejor. Dice la Escritura así:
¿Pensabais que he venido a dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, dijo el Señor. Ciertamente Moisés al poco tiempo envejece como cualquier ser humano, pero le dijo a alguien, tú seguirás mi camino. Y ese hombre se llamó Josué. Josué aprendió a dividir las aguas. Josué dice que fue un varón, que cuando lo mandaron a investigar la tierra, él dijo, si bien hay peligros, hay adversidades, nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Los otros dijeron, está bien, está Dios con nosotros, pero las cosas nos irán mal. Josué fue un varón que aprendió a dividir las aguas, a mostrar la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, entre el que busca y el que no le busca. Pasaron muchos años luego, claro. Todos los hombres de Dios entendieron esta palabra. Dividir las aguas. Dividir las aguas. Presta atención en esto. Porque cuando el Señor dice esta palabra, antes dice dos frases importantes. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Ese pasaje lo he buscado en casi 50 traducciones distintas. Ninguno de ellos concuerdan. Algunos en este pasaje dicen fuego ha venido a traer la tierra y cómo me gustaría que se encienda. Varias versiones de la Biblia. Otros dicen fuego ha venido a traer la tierra y que quiero si ya está en llamas, ardiendo la tierra. Fuego ha venido a traer la tierra, dicen otras versiones. Y cómo deseo que esté encendido. Y otros dicen el mundo está en llamas. Sin embargo, esta palabra puede interpretarse no solamente por sí misma, sino a la luz de toda la doctrina de la Escritura. Dice la Escritura, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, si ya está ardiendo. Algunos dicen, me gustaría que esté encendido. ¿Eso es correcto? Es incorrecto. Otros dicen, fuego ha venido a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya está el mundo en llamas. ¿Eso es correcto? Es incorrecto. Ni estaba escasa de luz o de llama, ni estaba ardiendo en llamas el mundo. Recién estaba comenzando a encenderse. La Escritura dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En él estaba la luz, en él estaba la vida, dice la Escritura, y la vida es la luz de los hombres, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. No pudieron mezclarse con la luz. ¿Cuál es la forma de apagar la luz? Mezclarla con tinieblas. Pero el Señor luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y no se enciende una luz y se posa debajo de un almud, sino sobre un candelero. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una luz, una lámpara. La Escritura dice, y el pueblo que vivía en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Y los que habitaban en valle de sombra de muerte, vieron la gran luz. Apareció la luz. Ciertamente el fuego estaba encendido. Recién estaba comenzando a encenderse. No estaba el mundo en llamas. No había descendido el Espíritu sobre los apóstoles, pero tampoco estaba en oscuridad. Tampoco el Señor decía, me gustaría que algún día el fuego se encienda. Él era la luz. Él era el fuego. Él era la zarza que ardía. Dice la Escritura que cuando Moisés fue llamado en medio de la noche, ardía una zarza. Y él le llamó la atención, porque la zarza ardía continuamente y no se consumía. Jesús es la zarza, cuyo fuego arde, arde, arde y no se consume. Yo he visto creyentes venir a la iglesia, levantar las manos, saltar, predicar, hacer milagros, echar fuera demonios, y la luz luego se apaga. Pero he visto un fuego que no cesa. Ese es el fuego de Dios. No se apaga. No se apaga. Dice la Escritura que no pueden ahogarla los ríos. No la pueden apagar los ríos. Es la luz de Dios. Es el amor de Dios. El Señor enseñó que su bendición, para obtenerla, primero hay que dividir. Ahora Dios dice, tiene bendición. Esa es la expresión correcta. El fuego está encendido y va a arder más. Fuego ha venido a traer a la tierra. Ya comenzó, sería la expresión correcta. Ya comenzó a arder.
No estaba el mundo en llamas, pero tampoco el Señor decía, espero que algún día venga. Él era el fuego. La bendición venía, le dijo el Señor a los discípulos. Luego la segunda frase importante, algunos dirán, todavía no entiendo, pastor. No te preocupes, ahora lo entenderás. Dice el versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Sabes lo que significa bautismo? Bautismo significa un nacimiento nuevo. ¿Qué podríamos decir? Bautismo significa un nuevo comienzo. Y algunos dirán, a mí me gustaría comenzar de nuevo. Cierta mujer un día me dijo, pastor, a mí me gustaría nacer de nuevo. Porque por más que haga cosas buenas, todo lo que he vivido, los recuerdos, me gustaría empezar todo de nuevo. Bautismo significa un nuevo comienzo. Y algunos dicen, yo he comenzado muchas veces proyectos nuevos y he fracasado. Porque a veces los malos recuerdos, los fracasos anteriores, los pleitos en la familia, las recriminaciones de años. Pero el Señor dijo que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces el bautismo significa la muerte de todo lo antiguo y lo viejo. Por eso una persona cuando se bautiza se sumerge en el agua, simboliza que está sepultada y que nace algo nuevo. La tierra fue bautizada, ¿sabías? Dice que la maldad se va multiplicado en toda la faz de la tierra. Y Dios dijo, esto no puede seguir así. Entonces ocurrió un gran diluvio y las aguas rodearon la tierra, la rodearon por completo. Murieron todos los seres humanos de aquel día. Apenas sobrevivió un grupo de personas. Y renació una nueva esperanza. Apareció el arco iris. El Señor dijo, mientras permanezca la cementera, mientras dijo Dios, mientras el mundo permanezca, mientras haya hombres en la faz de la tierra, no faltará la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Y pondré mi arco como una señal de que nunca más destruiré al hombre o al mundo por medio del agua. El mundo fue bautizado. El Señor dijo, y un bautismo tengo que estar bautizado. ¿Y cómo me angustia hasta que suceda? Sufro estrés. Me preocupo porque no sé, serán tiempos adversos. ¿Cuál era el bautismo? El bautismo era que ahora la humanidad tenía que nacer de nuevo. Él era el símbolo. Dios no iba a destruir toda la humanidad. Ahora iba a permitir que un hombre pague por todos los hombres. En lugar de sepultar a la tierra para que nazca una nueva esperanza, iba a sepultar a un hombre, Jesús, para que nazca la fe en la humanidad. Hasta el día de hoy no hay ningún evento sobre la faz de la tierra que marque y divida el tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. No hay ninguna historia en todos los registros históricos de la humanidad en los cuales se diga que haya aparecido un hombre semejante a Cristo, con la influencia que él tiene y tuvo antiguamente y en la actualidad, a pesar del avance de la ciencia. El Señor marcó el mundo y lo dividió en dos, el que cree y el que no cree. Algunos dirán, así de esta gente fue. En un momento el Señor dijo, ¿ustedes qué piensan? Le dijo el Señor. ¿Ustedes qué creen? Porque alguien le dijo al Señor, me parece que tú haces cosas, señales sanas, así, esas cosas, pero las haces del diablo. ¿Cómo que el diablo te apoya? No de Dios. Dios no hace eso, eres del diablo. El Señor se enoja en un momento y le dicen, ¿ustedes qué creen? Que Satanás se va a dividir a sí mismo, que Satanás se va a sacar gente, que Satanás va a liberar a personas, que Satanás va a convertir en buenos a los hombres. Un reino dividido no prevalece, dijo el Señor, pues yo vine a dividir entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. El Señor dijo, hay un Dios en el universo, pero hay un Dios en el mundo. Volvió a dividir. El Dios de este mundo es el que tú le obedeces, es el que te dice, ve y comete un pecado, y tú lo haces. Mas hay un Dios en el universo por el cual la tierra sigue rotando, dando vueltas, sin salirse de sus quicios, en el espacio infinito. El Señor volvió a marcar la diferencia. Dijo, el que no es conmigo, contra mí es. No, Señor, mira. Y este mensaje, tristemente te lo tengo que decir. Tú que escuchas la palabra y que dices, yo no me meto con nadie. Yo con Dios
tampoco le ofendo a Dios, pero me caen bien los musulmanes, me cae bien Dios, me cae bien me cae bien Buda, me cae bien todos. Estoy bien con todos, por las dudas. Si Buda es verdadero, me salvó Buda. Sí. Si el Islam es verdadero, me salvó el Islam, el Corán. Si la Biblia es verdadera, me salvó la Biblia. Y bueno, si el santo tal es verdadero, me salvó el santo. Digamos que cualquiera con cualquiera me va a ir bien. El Señor dijo, mira, miró a las multitudes y dijo, el que no está conmigo no es neutral, dijo el Señor, contra mí es. O sea que si tú no estás con Dios, tú estás en contra de Dios. Pero pastor, yo no tengo nada contra Dios. El Señor dijo así, tú no estás conmigo, tú estás en mi contra. Porque al no ayudar a mantener una iglesia con las puertas abiertas, tú estás en contra. Ves cómo cierran las iglesias, cómo los jóvenes se les desanima, se les burla en la cara, al punto tal que el joven dice al final, cuando salía con mujeres y me drogaba, todos me felicitaban, y ahora con una Biblia todos, que pastor, que cura, que te vas a hacer monaguillo, que entonces ya no miran a las mujeres como antes. Entonces el joven se cansa, baja los brazos y abandona la fe. Y vive una vida de destrucción. Luego le destruye la vida a tu propia hija. Dice Dios, si tú no estás conmigo, tú estás en mi contra. Tal vez alguien pensaba, pero yo no estoy ni a favor ni en contra, yo soy neutral. Dios dice, los neutrales no existen. Neutral no existe. ¿Tú estás conmigo? Sí. ¿Tú estás conmigo? No. Alguno dirá, no sabe, no contesta. En contra mío. No sé, no contesto, no. En otro, póngame en otro grupo, pastor, así como los que están indecisos. Contra mío, dice Dios. Pero indeciso, dije, capaz que mañana me voy a la iglesia contento. No, dice el Señor, tú estás en mi contra, tú eres mi adversario, tú eres mi enemigo. Y horrenda cosa está en las manos del Dios vivo. Y el que conmigo nos junta, dice Dios, el que conmigo nos ayuda a esparcir la bendición, desparrama, molesta, estorba. Volvió a dividir tajante Dios, como una herida que separó en dos la faz de la tierra, los que están conmigo y el resto del mundo. Pero pastor, yo no soy como Hitler que mató millones. Lamentablemente no hay un tercer lugar para ponerte, no hay un tercer lugar, hay dos lugares, dos espacios en la tierra, reino de los cielos, reino de las tinieblas. ¿Estás conmigo o estás en mi contra?, dijo Dios. Los discípulos se asombraron, y tú, de la misma manera que tú te asombras, dices, pero pastor, tan radical fue así Dios. Para ver la gloria de Dios tú tienes que dividir las aguas. Si yo no hubiese aprendido a dividir las aguas, ¿sabes cuántos hombres y mujeres hoy estarían muertos? Se hubiesen ahorcado, hubiesen abandonado a sus hijos. Hombres a quienes les he sido un canal de bendición a través de estos mensajes. Tuve que aprender a dividir las aguas en mi propia familia, en mis amigos, en mis seres queridos, que me decían, bueno, pero no es para tanto, pero no es así, pero no es de esta manera, pero piénsalo bien, es que no toda la gente es mala, no hay que ser tampoco tan fanático. Dios me decía, así, parte las aguas, divide. Alguien que está criticando a la iglesia y tú te vas y hablas con él, tú eres enemigo de Dios. Porque tú no divides las aguas, tú no le dices, mira, yo no estoy en la misma vereda tuya, acá hay una división. Esto es los que construimos, los que juntamos, los que extendemos nuestra mano, los que compartimos. Y allá están los que desparraman. No podemos estar en el mismo lugar. Si estamos en el mismo lugar es porque yo estoy perdido, no sé dónde estoy. Y así tuve que cortar tajantemente. Amigos que me dijeron, más sí, estás más loco que una cabra. Sí, piensa lo que quieras. Y yo seguí mi camino. Parientes que me decían, pero no hay que ser tan así. Otra gente puede, hacia la iglesia se va de vez en cuando, otra gente puede predicar. ¿Por qué tengo que yo compartir la fe con alguien? ¿Por qué tengo que dar un dinero al pastor, regalarle plata al pastor? Yo dije, ustedes piensen lo que quieren. Regálenle plata a los accidentes, gasten la plata en medicina, gasten la plata en los bingos, gasten la plata en prostitutas, gasten la plata en lo que se les dé la gana. Yo voy a gastar mi plata para el reino de los cielos y partir las aguas. Estás loco. Así lo que tú quieras pensar. Y yo seguí mi camino hasta el día de hoy. Algunos dicen, no, pastor, pero tal cosa. A mí la Biblia me enseña claramente. Yo voy a seguir juntando, no voy a desparramar. Dice el Señor, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Dijo, hasta que suceda. ¿Cuál es el bautismo? El Señor tenía que pasar por las aguas. El pueblo fue bautizado en el Mar Rojo.
Porque ellos dijeron, estábamos fritos, muertos. Algo ocurrió, un milagro. Y de repente las aguas se abrieron y aquí estamos vivos. Una mujer se paró en la plataforma diciendo, pastor, los médicos me dieron por muerta. Yo ya no tendría que estar viva. Me contaron los días. Y me pasé de los días. Y aquí estoy viva. Pasé por las aguas de la muerte. Y el Señor me sostuvo, me devolvió la vida. Esta mujer fue sentenciada por los médicos porque no iba a vivir. Le contaron los meses que iba a vivir. Sin embargo, esta mujer atravesó las aguas, pasó al otro lado y hoy canta y se regocija en la fe y Dios dice, Dios me dio la vida, aleluya. Con Dios nací de nuevo. El pueblo fue bautizado en el Mar Rojo, porque literalmente estaban muertos. Mas Dios hizo una obra misteriosa. Pasaron por las aguas y llegaron al otro lugar con fe y con esperanza. A tal punto dice que hasta la hermana de Moisés compuso una canción y bailó. Al poco tiempo luego la hermana de Moisés estaba criticando a Moisés, algunos años después. Pero en aquel momento hasta ella se puso contenta y dijo, Dios ahogó a nuestros enemigos en el mar. Dice la Escritura que luego pasaron los años y apareció un hombre de Dios y otro hombre de Dios, cada uno de los cuales dividía las aguas. Decía, esto es Dios y esto no es Dios. Pues, por lo tanto, dice Dios, yo voy a destruir a mis sacerdotes, voy a destruir a mis profetas, voy a destruir a los que me sirven, porque yo los puse para que le enseñe la diferencia a mi pueblo entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo que no lo es. Y los sacerdotes y los que deben enseñar la palabra, es todo lo mismo, vale todo. Mezclemos todo, que igual se va a mezclar en la panza. Dios dice, no es así. Ustedes eran los que marcaban la línea divisoria. Cuando van a jugar al fútbol, aparece uno que va marcando, dice, la línea. ¿Qué está haciendo? Voy a marcar la línea. Aquí se puede jugar, aquí ya no se juega más. Pero ¿cómo? No podemos seguir pateando las tribunas y se cae la pelota en la tribuna, subimos los jugadores y entramos a dar hasta que cae la pelota otra vez al campo y seguimos jugando. No, así no se juega. ¿Ves la liñita esa blanca? Sale la pelotita para ahí, no se juega más. Se juega dentro de las liñitas. Aquí también hay una línea y tú te pasas para afuera y tú ya juegas a lo que tú quieras, pero ya no juegas a la bendición, porque no sabes marcar la línea divisoria, no has aprendido a dividir las aguas. Ciertamente Jesús iba a subir a la cruz, morir por todos nuestros pecados, iba a ser un bautismo terrible, un bautismo de peligro, de adversidad. Sin embargo, la promesa de Dios decía, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No importa la tribulación, no importa la prueba. Pero ¿cómo comenzó esta enseñanza? El Señor dijo, fuego he venido a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya está ardiendo? Ya comenzó el fuego. Y alguno dirá, yo lo quiero para mí. Y yo también. ¿Y eso me prospera? Sí, yo también. ¿Y eso me sana? Sí, yo también. Pues el Señor dijo, un bautismo va a venir. Y va a ser duro. Pero el bautismo, esa dificultad que voy a atravesar, no significa que yo voy a dejar de ser lo que soy. Un enviado de Dios. Algunos cuando les falta el dinero ya se rebelan contra Dios, no van a la iglesia, se pelean con la esposa, hoy no voy a la iglesia. ¿Qué culpa tiene Dios? Cualquier problema, Dios lo castigan a Dios. Porque mezclan, no dividen, no marcan lo que es de bendición y lo que no es de bendición. Entonces dijo Dios, y cuando yo venga en ese bautismo, yo seguiré siendo fiel. Sé cómo tengo que actuar. Dice que estando en la misma cruz, en la cruz a la cual estaban condenados dos delincuentes al lado de él, miró a las multitudes que se reían y se burlaban y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor volvió a marcar la diferencia. Yo estoy sufriendo, pero de aquí para aquí hay una bendición grande. De aquí para aquí hay muerte, hay mala expectativa. El Señor pasó por las aguas de la muerte, de los problemas. Fue bautizado. Es un bautismo. Eso dijo el Señor, es un bautismo. ¿Por qué?
porque murió y se levantó con más gloria. Cuando tú atraviesas una prueba y viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Si tu esposa no te quiere, vamos aquí que tengo unas amiguitas que presentarte. Están fáciles, vamos. Y tú dices, tendría que hacer para enseñarle a mi esposa que tengo, como uno un día dijo, las mujeres se mueren por mí, dijo, así que más vale que me cuides. Yo dije, la verdad, tenía una autoestima terrible este varón. ¿Sabes? Me están esperando de a montones. Y algunos colegas a su mujer diciendo, está a la cola haciendo a ver que quede vacante nomás. Pero cuando viene la dificultad, tú te mantienes en la fe. Y a pesar de que en tu casa padeces, o que en la economía padeces, o que en la enfermedad padeces, tú te mantienes en la fe porque has aprendido a dividir, a saber cuál es el lugar de los hijos de Dios. Entonces pasas la prueba y ahora te levantas como un hombre más victorioso y como una mujer de mayor bendición. Has atravesado un bautismo nuevo, un nacimiento nuevo. Nace una persona más fortalecida, más bendecida. ¿Piensas que los creyentes no atravesamos dificultades? Pues claro que sí. Pero después de las dificultades, si mantenemos nuestro estirpe, nuestro ánimo, nuestro compromiso con Dios, más bendiciones vienen. Más bendiciones. Bienaventurado el varón, dice la Escritura, que resiste la tribulación y soporta la prueba, porque cuando haya hecho esto, recibirá la corona de vida incorruptible que Dios ha prometido a los que le aman. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Pasaron los años, ciertamente. Y un varón que iba todos los días, caminaba al lado de un profeta. Dice que este profeta fue levantado por Dios y se le cayó el manto. La primera señal que hace este hombre poderoso en Dios, toma el manto, lo enrolla y se dirige a las aguas. Y los demás hombres y mujeres de Dios lo miraban de lejos. Los profetas le seguían, como diciendo qué va a hacer. Y cuando estuvo acercado a las aguas del Jordán, dice entonces que golpea las aguas del Jordán con fuerza. Y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se detienen allá a lo lejos del río. Y las otras aguas siguen su curso abajo, rumbo al mar. Y de repente el río queda seco. Y la gente no entendió. El primer milagro fue dividir las aguas. Partir las aguas. Ese es el Dios de la bendición. Tú divides las aguas y la bendición te sigue. Tú mezclas todo. A ti te da lo mismo ser un creyente que no serlo, buscarle que no buscarle. Tú pierdes la bendición. Tú hablas un Dios, versículos bíblicos y mañana malas palabras, tú te pierdes la bendición. Tú un día actúas como un santo, el otro día actúas como un Satanás. Y las bendiciones nunca vendrán. Josué, aquel que le sigue a Moisés, Moisés dividió las aguas. El que le siguió, ¿qué hizo? Pues también dividió las aguas. Juntó a su pueblo y cuando iba a entrar a la tierra prometida, le dijo, junten un hombre de cada tribu, 12 hombres, entonces pongan 12 piedras como una señal, pues Dios me dijo que pasaremos este mar, este río en seco. Años antes de lo que hubiese hecho Elías, se paró en ese mismo río Josué, sirviente de Moisés, caudillo después de la vida de Moisés, y dice que le dijo a los sacerdotes, traigan el arca del pacto, y comienzan a caminar juntos, rumbo al río, y dice que todos comenzaron. Dice la Escritura que se mojaron los pies los sacerdotes porque el río estaba desbordado. Pero siguieron caminando en fe diciendo, esta es la fe, no puedo detener, no puedo ahora volverme atrás, no puedo volverme atrás. Si quiero la bendición voy a ir por toda la gloria, no como una mezcla de pan con agua, no como una mezcla de una cosa con la otra. Tengo que diferenciar lo que me va a hacer de bendición de lo que no. Y dice que los sacerdotes siguieron marchando. Y cuando siguieron dando pasos, las aguas se detuvieron. Y entonces el río se secó. Y todo el pueblo caminó y atravesó el río. El río desbordado ahora estaba seco. Y dice que en el medio del río pusieron 12 piedras como un recordatorio de lo que Dios hizo. Alguno dirá, pastor, ¿y así terminó la historia? Pues no, ¿qué va a terminar la historia? Podríamos hablar de la Biblia eternamente. Dice que ese Josué dijo, ahora voy a ir a conquistar las naciones, porque ahora sé que estar de este lado es bendición y estar del otro lado es maldición. Entonces dice que iba caminando rumbo a la conquista y aparece un hombre grande, fuerte, que venía
Un hombre como nunca antes él había visto algo semejante. Un hombre valeroso en extremo, con armas que él no conocía. Y dice que le dijo, ¿quién eres tú? Le dijo, ¿tú eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y dice que este hombre grande, inmenso, le dijo, mira, yo no soy tu enemigo, yo he sido enviado como uno de los generales de Dios para ayudarte a pelear tus batallas y venceremos juntos. Pues entonces marchemos. Si son mi amigo, marchemos. Si son mi enemigo, pelearé contra ti. Aleluya. ¿Por qué crees que el Señor dijo, no he venido a traer unión, sino disensión? Porque el que es creyente en su casa tiene que cuidar su salvación, aun cuando su padre le diga lo contrario, aun cuando su nuera ataque a su suegra. No importa, esa será la batalla, pero la que tiene su bendición la conservará. No importa lo que diga la televisión, los medios, tú abrazarás tu fe y la fe se multiplicará tremendamente, tremendamente se multiplicará la fe. Grandes hombres y mujeres aprendieron a dividieron. Dice la escritura que algo pasó en Iconio. Pasaron muchos años, ya Cristo había muerto. Se levantó un varón llamado Pablo y comenzó a predicar por toda Asia, por lo que es Turquía, Grecia. Y dice que en Iconio llegaron los discípulos que comenzaron a dar el mensaje de Dios, y de repente mucha gente comenzó a creer. En un momento dice que la ciudad de Iconio, como nunca antes pasó, estaba dividida en dos. Los que creían en los discípulos que hablaban de Jesús, y los que creían en los judíos que decían que Jesús no existía, que ese era un charlatán más. Y los incrédulos, la gente que no le importaba el asunto de Dios o de no Dios. Los discípulos dicen que siguieron predicando. La ciudad estaba partida en dos. ¿Por qué dice, pastor, usted partida en dos? Y mencionó tres: hijos de Dios, judíos que no creían en Jesús, e incrédulos. Son tres. No, eran solo dos. La historia lo cuenta así. Dice que siguieron predicando. Entonces los judíos no sabían cómo echar a estos hombres que se callen y que dejen de hablar de Jesús. Entonces fueron a los incrédulos y le dijeron, estos molestan a la ciudad, mire, porque dejan todo sucio, porque sabe Dios qué excusa pusieron, cómo los convencieron. Eso es lo que yo me supongo. Hace mucho ruido y molestan y mi nene llora. No sé cómo los convencieron. El asunto es que los que no creían y los judíos no creyentes se unieron y salieron a buscar a los discípulos para matarlos. Dice que antes que esto suceda, alguien que estaba metido ahí adentro dijo, yo soy de los hijos de Dios y yo no me voy a quedar callado mientras van y los matan a mis hermanos. Dice que fueron en secreto y le dijeron, están armando un complot para matarles. Entonces los discípulos dice que predicaron, dejaron las instrucciones de cómo seguir viviendo la fe y se fueron a predicar a otras ciudades. Iconio quedó dividida en dos: creyentes, no creyentes y las personas neutrales, pero eran dos nada más. Fueron salvados por los hijos de Dios, por Dios mismo, para bendecir y para hacer de bendición. Tú tienes que aprender a partir las aguas, dividir las aguas. Algunos dicen, no, porque yo sé que una vez, porque tal persona, no, mira, aquí hay que dividir las aguas. Tú estás fumando, drogándote, tú no tienes que hablar nada de Dios. No, pero yo conocí a una persona, tú no puedes tomar la palabra de Dios en tu boca. Pero si somos amigos, por lo de Dios, es lo de Dios, es santo y tú eres profano. Y yo no te dejaré que enfrente de mí tú tomes las cosas de Dios para la burla o para atacar a aquella persona que antes iba a la iglesia y ahora anda borracho. Si tú no sabes dividir las aguas, difícilmente veas la gloria de Dios. Difícilmente lo veas. Dice la escritura así. Entonces, fuego ha venido a traer a la tierra, bendición viene, gloria viene. ¿Y saben qué? Yo voy a morir para traerles más bendición. Y me angustio porque serán momentos difíciles, dijo el Señor. Hay expectativas de un tiempo nuevo, de que algo van a hacer, la humanidad va a nacer. Pero dijo luego el Señor, ¿pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Cuando dijeron, ¿a quién queréis que os soltéis? ¿A Jesús o a Barrabás? Dice que la multitud se dividió y quedaron entre Jesús y Barrabás. ¿No había neutrales, pastor? No había neutrales. ¿Jesús o Barrabás?
¿Cuál quieres tú? ¿Jesús o Barrabás? Dice el Señor, porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie hoy. El Señor dijo, bendición va a venir tremenda. Pero ustedes tienen que entender que para entrar en esa bendición tienen que aprender a dividir, a conservar. No mezcle la luz de las tinieblas. No mezcle lo seco de las aguas con lo seco. Se va a hacer barro. No va a haber mares ni tierra, va a haber barro. No mezclen el mundo con lo de Dios, la incredulidad con la fe. No mezclen las ideas de la vida con las ideas de la Escritura, porque eso es cualquier cosa. O crees en lo que la gente dice por ahí, o crees en lo que dice la Biblia. La gente quiere mezclar. No existe. El Señor dice, yo voy a poner una división. De aquí para allá hay bendición. De aquí para el otro lado hay expectativas horrendas de condenación. Yo voy a hacer una oración por aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo. Y les voy a invitar a los que escuchen este mensaje a través de la radio. Y a aquellos que estén diciendo, pastor, ¿será este el secreto por el cual? Yo me preguntaba por qué tantas veces escuchaba la Escritura, leía la Biblia, incluso di algunas ofrendas a la iglesia, pero nunca vi la bendición. Porque no aprendiste a dividir, a separar, aun cuando eso significa enfrentarse a los seres más queridos. No quiere decir que en una familia cristiana, pastor, en mi familia somos todos cristianos, ahora yo me voy a pelear con mi papá para que se cumpla la palabra. No. El Señor dice, tienes que aprender a dividir, aun cuando eso significa enfrentarte a tus seres queridos. El que ame más, dice el Señor, a padre, madre o hermanos, más que a mí, no es digno de mí, dijo el Señor. Si por obedecer a tu padre, a tu hermano, a tu ser querido, a tu esposa, algunos dicen, no, es que mi esposa no quiere venir más a la iglesia. ¿Y tú? No, yo no vengo porque Dios, pastor, somos un matrimonio y no nos podemos dividir. O sea, si tu esposa mañana se quiere quitar la vida, colgarse, tú te colgarás al lado de ella porque no se pueden dividir, digamos. Ponemos una soga comunitaria que se maten todos de una vez. Somos una familia y nos matamos todos a la vez. Tú tienes que seguir en tu bendición porque tú eres la lámpara que alumbra la oscuridad. Aun cuando eso significa, dice la Biblia, que el padre tiene que estar contra el hijo o el hijo contra el padre. Pero bendición viene, se ha encendido una luz de gloria. Van a hacer algo nuevo porque yo voy a dar nacimiento a tiempos de bendición. Dice la Escritura que aquel que murió, aquel que se levantó a los cielos, derramó dones a los hombres, regalos. Le dio regalos. Así como cuando muere un marido y la esposa queda con una pensión, es un regalo que le da el Estado para que ella viva por algún tiempo con el dinero que le correspondía a su marido. Así muere Cristo, pero antes de irse nos da regalos, dones, milagros, sanidades, prosperidades, bendiciones, paz, esperanza, gozo. Todo eso hay para ti. Pero dice Dios, pero divide bien las aguas. Divide bien. Aprende a dividir las aguas. Lo que te es de bendición y lo que no te es de bendición. Aquellas personas que quieran recibir a Cristo en su corazón, en esta hora, les voy a invitar a que cierren sus ojos y repitan esta oración después de mí que dice, Señor Jesús, en este momento decido recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por mis errores y por mis pecados. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo prometo seguirte desde ahora y para siempre. Señor, ayúdame a saber diferenciar lo que me es de bendición de lo que no lo es. Ayúdame a dividir las aguas para que camine en esperanza, en gloria, reciba el fuego que tú has prometido y entre a un nuevo nacimiento, a una vida nueva, a un nuevo bautismo, a un tiempo de gloria. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya, y aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.